uno de ustedes presentes. Y sí, como lo ha adelantado el licenciado Vargas, vamos a facilitar un poquito el módulo número 6, que nos refiere sobre las líneas de acción que deberíamos asumir cada una de nosotras en el cargo que nos estamos desempeñando, y al margen de aquello, las oficiales y las sargentos que también están trabajando con nosotros, contribuir, apoyar y, ¿por qué no?, diseñar algunas líneas de acción para incorporar la perspectiva de género en la policía boliviana. Voy a compartir pantalla, por favor, y si me comunican, si pueden visualizar. Okay. Ahora sí. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, coronel, la podemos ver, estamos viendo. Gracias, licenciado. Bueno, el módulo número 6 se denomina Líneas de Acción para la Transversalización de Género en Políticas Institucionales. Para iniciar esto, pienso que es sumamente importante recordar un poquito qué es la transversalización y también recordar qué es la institucionalización. Entonces, la transversalización implica una integración sistemática en todos los procesos internos y externos de una organización, no siempre de la policía boliviana, puede ser una empresa, una organización, un grupo que pretenda trabajar en la incorporación o en la transversalización de la perspectiva de género. No olvidemos que la transversalización es eso, que atraviesa de forma transversal varios campos sin pertenecer exclusivamente a ninguno de ellos. Y precisamente en el módulo anterior habíamos visto de manera gráfica qué es lo transversal. Es un concepto de política pública, dicen algunos autores, que consiste en evaluar las diferentes implicaciones de cualquier acción política sobre los diferentes géneros, lo que incluye la legislación. Y si nos referimos un poquito a lo que es la institucionalización, implica cambios en la propia organización, en esa cultura organizacional, en ese modo de actuar que tienen las instituciones, en esas políticas internas y externas que se manejan. Y si vamos a hablar de la policía boliviana, efectivamente tiene muchas políticas institucionales, tiene muchas acciones institucionales de por medio, pero que más se van al campo administrativo y al operativo. Pero si nos preguntamos si es que tenemos alguna política específica para la incorporación o para la transversalización de la perspectiva de género, no es así. Si nos preguntamos si tenemos políticas específicas, tal vez para hablar de servidores públicos policiales con discapacidad, tampoco las tenemos. Entonces, la institucionalidad o la institucionalización se trata de incorporar cambios en esa cultura organizacional que tenemos. Y estos cambios van mucho más allá de lo formal, de los formalismos que manejamos. Se proponen nuevos enfoques y formas de hacer política distintos a los tradicionales, que están basados en los modelos patriarcales, que está enraizado, no solamente o enraizada en la policía boliviana, sino está enraizado en la estructura como tal de nuestra sociedad y de muchas sociedades en el mundo. Esta institucionalización incorpora la perspectiva de igualdad de género que fortalezca el nuevo enfoque de seguridad, centrado en las personas, la prevención, la integralidad, la participación y las necesidades reales de las personas. Las necesidades reales es sumamente tomar en cuenta
Porque no nos olvidemos que en nuestra institución existen hombres y mujeres definidos así, pero no nos han dado hasta ahora la apertura a las personas de repente del grupo LGBTI. Tampoco se han pronunciado, tampoco se han visibilizado, aunque existen algunas personas que sí han hecho las consultas en la Dirección Nacional de Derechos Humanos sobre la posibilidad de cambiar de sexo o cambiar de identidad, pero simplemente han sido consultas porque ellas tienen miedo ante nuestra organización, ante estos hombres y mujeres que todavía están, no han aperturado o no se han sensibilizado ante esta población. Entonces, ¿qué involucra la institucionalización? Implica plantear estrategias específicas para impulsar los aspectos de género. Y esto, primero, con el desarrollo de campañas de comunicación y sensibilización, que es importante, y la participación de mujeres en la institución rectora, que es la que tomará las decisiones. Al respecto, en el desarrollo de campañas de comunicación y sensibilización, las actoras tienen que ser ustedes. El diseño de estas campañas tiene que involucrar la perspectiva de género. La participación de mujeres en la toma de decisiones es otro factor sumamente importante. Tal vez al momento de definir servicios extraordinarios, o al momento de que alguien quiera hacer alguna ampliación, refacción en las unidades policiales, ustedes tienen que participar. Y no solamente ustedes como titulares en las unidades de género y el personal que nos apoya, sino cualquier persona debería participar activamente en esa toma de decisiones que llegado el momento nos va a afectar. Y son detalles, tal vez baños, tal vez duchas, tal vez dormitorios, tal vez uniformes, etcétera. Es tanto lo que puede involucrar a una mujer policía en su desempeño laboral que nosotros tenemos que estar presentes y pensar no solamente en la actualidad, también tenemos que pensar en el futuro. Entonces, la institucionalización de la perspectiva de género requerirá siempre incluir la dimensión de género en las estrategias, de modo que esta nueva estructura cuente con mandatos, legitimidad, el sistema de información, el personal capacitado y los presupuestos necesarios para integrar la perspectiva de género. Cuando hablamos de institucionalización y hablamos de dimensión de género, no solamente nos referimos a hacer talleres, a hacer capacitaciones, esto va mucho más allá. Esta institucionalización tiene que tener una base fuerte, si vale el término, tiene que tener legitimidad sobre todo y personal que sepa sobre lo que estamos hablando y sobre lo que vemos. Y si es posible plantearnos todas estas acciones para la institucionalización, por supuesto vamos a requerir los presupuestos necesarios. Aunque los presupuestos son muy pocos, casi nada, para estos temas que involucran mujeres, pero tenemos que propender a ser positivas y a tratar de que se puedan asignar estos presupuestos. Y si no, estoy segura de que ustedes lo van a hacer con los recursos o con los amigos, amigas de instituciones no gubernamentales que están prestos siempre para ayudar. ¿Cuáles deberían ser las prácticas cotidianas en una organización que promueve la perspectiva de género, que promueve la institucionalización? Debería propender a los cambios culturales con estrategias específicas que van a mejorar la participación de las mujeres en la institución. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, mujeres,
27 que alcanzamos, nos estamos capacitando para plantear líneas de acción. Y lo que hemos hecho en el taller con la Defensoría del Pueblo, hemos trabajado en mesas, hemos planteado los problemas que tenemos, las soluciones que tenemos y los requerimientos que muchas tenemos en los diferentes departamentos y en las diferentes unidades operativas a las cuales pertenecemos. Al margen de aquello, tenemos que generar procesos de sensibilización que faciliten la incorporación de esos cambios culturales. El trabajar entre mujeres es lo primordial antes de, pero el generar la sensibilización no solamente es de mujeres, también tiene que ser para los varones. Ya nos va a tocar. Les decía durante el taller que el año 2022 es nuestro año, porque tenemos que lanzarnos, si vale el tema, tenemos que hacernos conocer lo fortalecidas que estamos. Tenemos que hacer conocer toda la información que hemos acumulado en estos meses. Tenemos que sensibilizar a nuestras camaradas y a nuestros camaradas para obtener mayores réditos, mayor ventaja, si se quiere, pero sensibilizando, que es lo más importante. Al respecto, si ustedes han visto en los textos que nos han facilitado en la Defensoría del Pueblo, hay varios cuadros que nos dan un objetivo, cuáles son los requisitos y cuáles serían las líneas de acción que nosotros deberíamos tomar en la institucionalidad o institucionalización de la perspectiva de género, en la coordinación e integración con perspectiva de género, en la focalización, etcétera. Entonces, para no cansar mucho, yo sé que ustedes ya han dado lectura, simplemente los vamos a referir y vamos a poner un poquito de ejemplos para recordar lo que hemos estado trabajando. A ver, en la institucionalización, ¿cuál será el objetivo? Establecer las bases de un andamiaje institucional de carácter permanente que facilite la implementación sostenida e interdependiente de políticas de igualdad de género a través de los cuerpos normativos específicos, estructuras orgánicas especializadas, procedimientos estandarizados, presupuestos propios y personal que posea capacidades profesionales y habilidades técnicas. Entonces es importante sentar las bases, establecer las bases de carácter permanente para que se proceda a esta implementación tan ansiada de la perspectiva de género. ¿Y cuáles serán algunos de los requisitos? Que el personal técnico encargado cuente con la formación necesaria para integrar la perspectiva de género. Nosotros nos estamos capacitando, entonces estamos cumpliendo ese requisito fundamental de formación, de conocimiento necesario para plantear esas líneas de acción. Y en un diagnóstico técnico, pero nosotros ya lo hemos trabajado. Hemos trabajado un plan estratégico 2022 y hemos planteado líneas de acción. Si alguien recuerda alguna de estas líneas de acción que hayamos trabajado en el taller de la semana pasada o hace 2 semanas, ¿podría recordar con nosotros, por favor? Creo que nadie recuerda, licenciado. Creo que sí, ya la memoria es frágil, dicen, ¿no? Pero en realidad, si ustedes, si me permiten, justo en esta primera parte que estamos viendo que tiene que ver con la institucionalización de la perspectiva de género, el objetivo prácticamente resume todo lo que se tiene que hacer en una primera instancia, ¿no? Pero, si ustedes recuerdan, nosotros los lineamientos que hemos planteado para poder desarrollar el taller han sido los lineamientos que tienen que ver con lo que específicamente la resolución de creación
de la unidad de género disponía, ¿no? Les ponía unas funciones específicas en relación a trabajar. Entonces, ese es el marco normativo al que precisamente tenemos que responder. Eso también está dentro de este objetivo donde plantea, ¿no?, que de acuerdo a la normativa específica y a la estructura orgánica especializada, en este caso en la unidad, es que se tiene que iniciar precisamente todo este proceso de lo que es la institucionalización. Entonces, sí, evidentemente, las líneas que hemos planteado tienen que ver con el marco normativo específico de la unidad, pero al mismo tiempo, o sea, en realidad el marco más general, la línea general o estratégica, por así decirlo, tiene que ver precisamente con institucionalizar precisamente la unidad, ¿no? Entonces, de generar todas estas condiciones a partir de este instrumento normativo, a partir de la estructura orgánica, ¿no? A partir de estos procedimientos que se tienen que ir desarrollando, ¿no? Y los presupuestos también que esperemos que en algún momento se puedan trabajar y se puedan lograr, es que se tiene que ir desarrollando este tipo de temas, ¿no? Pero prácticamente, o sea, cuando hablamos de este tema de requisitos de transversalización de género, o sea, son como aquellos detalles que nosotros necesitamos considerar, aquellos aspectos, aquellas variables que tenemos que considerar para construir y definir la línea, ¿no? Entonces, una línea no se refiere específicamente a un tema, como ustedes pueden ver, ¿no? La línea puede ser el tema de la institucionalización, pero este tema de institucionalización implica varias acciones que tienen que estar implícitas, ¿no? Son varias otras actividades que tienen que realizarse para poder cumplir esta línea, ¿no? Entonces, bajo ese marco es importante más o menos entender de que las líneas planteadas son las reglas, el marcado de la cancha, por así decirlo, en la cual vamos a desenvolvernos, pero ahí dentro significa muchas otras cosas más de por medio, ¿no? Exactamente, gracias, licenciado Renzo. Bueno, seguimos con otros apuntes que son importantes al margen de la institucionalización de la transversalización del género. Es importante realizar la coordinación e integración con perspectiva de género. No olvidemos que las políticas de género requieren de la concurrencia de todos los niveles institucionales, de todas las instancias institucionales, dada la multiplicidad y las dimensiones que se tiene a causa de la inequidad de género. La perspectiva de género resulta clave para entender que toda política institucional no será sostenible sin la participación de las mujeres y de las instituciones que defienden los intereses de género. Reitero, en todo diseño, elaboración de políticas de género al interior de la policía boliviana o de cualquier otra organización, tienen que participar las personas que están interesadas en este tema. ¿Y quiénes son las beneficiadas? Vamos a ser, por supuesto, nosotras, ¿verdad? Entonces tenemos que participar activamente en esa toma de decisiones. Tenemos que participar activamente como mujeres, como beneficiarias. Dentro de la coordinación e integración con perspectiva de género, también se nos ha referido un cuadro sumamente interesante y sumamente importante referente a la coordinación e integración con perspectiva de género. ¿Y cuál es el objetivo? Armonizar y alinear funciones, capacidades, programas y presupuesto de las instancias institucionales y de aquellas responsables de las políticas institucionales, a fin de alcanzar metas conjuntas. Este proceso, a su vez, permitirá reducir factores de riesgo y fomentar la protección. ¿Y cuáles serán los requisitos para este proceso? Que las instancias de coordinación horizontal incluyan instituciones que se ocupan de la igualdad de género, así como las organizaciones de mujeres de la sociedad civil. Que el trabajo de seguridad pública vinculado con intervenciones de prevención comunitaria y situacional se lleve a cabo con enfoque de género. ¿Y cuál es el
sean algunas de estas líneas de acción que están mencionadas en el cuadro. Que las prácticas compartidas incluyan aprendizaje sobre temas de género. Que se fomente el rol de consejerías de género. Que en los programas instrumentados la participación sea de forma conjunta por varios factores. Que entre las instituciones nacionales responsables de políticas sociales, a las que se invitará a incluir en su agenda el enfoque preventivo, se incluya los mecanismos de igualdad. Y son tantas las líneas de acción que nosotros podríamos adecuar a este proceso de coordinación e integración con perspectiva de género que va a hacer que nosotros tengamos éxito, si se quiere decir así, para esta incorporación de género. No nos olvidemos, reitero, que tenemos instituciones aliadas. La cantidad de mujeres en la policía boliviana es muy poca a comparación de los varones. Y si nosotros empezamos a hablar sobre la perspectiva de género, sobre la transversalización, sobre la cultura machista, los estereotipos, los prejuicios, los mitos, etc., lamentablemente no tenemos buena acogida. Pero si nosotros tenemos y conseguimos y consolidamos alianzas estratégicas con instituciones como la Defensoría del Pueblo, con instituciones como Save the Children, como hemos estado trabajando, y otras instituciones que segura estoy de que en cada capital de departamento, en cada ciudad existen, vamos a tener mayor fuerza en el impacto. Y yo sé que una persona o tres personas no vamos a lograr tal vez ese impacto. Muchas veces a las personas que somos uniformadas, a las que somos policías, hombres y mujeres, no nos dan la misma importancia que dan a las personas civiles, y esto es real. Pero entonces lo que necesitamos es fortaleza y tener alianzas estratégicas para desarrollar esta coordinación e integración de la perspectiva de género. Tal vez Renzo, ¿podrías acotar algo sobre la coordinación e integración? Claro, ahora que sí, coronel. Mire, es importante, este es otro de los temas también que hemos trabajado en el taller específicamente cuando hemos hecho ese ejercicio, no sé si recuerdan, de que hemos hecho unos círculos, un diagrama de Venn, ¿se acuerdan? En que estábamos viendo qué instituciones están más cerca y un poco lejos. Eso tiene que ver con esta línea estratégica importante. Pero esto es importante también en el sentido que aquí nos piden, nos dicen que no tenemos que olvidarnos de una línea estratégica solo de instituciones cercanas que trabajan con nosotros, sino también de toda la organización interna de la institución, ¿no? Habla de una relación vertical, en este caso como tiene que ser dentro de la policía boliviana, ¿no? Entonces hay una línea vertical de comunicación y de trabajo entre unidades en las que se tiene que trabajar y respetar también. Pero también un tema de horizontalidad referido más que todo de otras instituciones que pueden apoyarnos para poder desarrollar este tema, ¿no? Entonces, este punto también es muy importante pensarlo, porque si, como usted había mencionado, el número de mujeres dentro de la policía no es amplio, es una clara desventaja en relación a la cantidad de varones que tiene. Sin embargo, es un tema que no podemos dejar de trabajar sin los hombres, por el mismo hecho de que son mayoría, por el mismo hecho de que son precisamente esas estructuras jerárquicas están cooptadas por varones. Entonces se tiene que trabajar también con ese tema, ¿no? Entonces es un tema que sí se está trabajando, digamos, buscando cambiar las ciertas políticas, ciertas lógicas internas, pero es importante que estas líneas estratégicas y las acciones que vayamos a plantear tienen que ver igual específicamente con trabajar tanto con el tema vertical o de la relación jerárquica y estratégica que tiene la policía, pero también de una manera horizontal con nuestras otras instancias que pueden apoyar, ¿no? Entonces, no es solamente pensar en si hasta cierto punto en que este va a ser una responsabilidad exclusiva de la unidad. Lo que tiene que lograr la unidad es esa integralidad, ¿no? Es lograr que las otras unidades también puedan sumarse a esto, ayudar que desde la unidad las otras unidades puedan plantear sus políticas, sus objetivos, ya considerando esa perspectiva, ¿no? Que sí parece un poco complicado, como usted decía, por esta desventaja de número, pero lo bueno es que nosotros vamos a tener un marco, como ya habíamos previsto, un marco de acción específico, un marco normativo que nos apoya,
y que con eso habrá que saber jugar para poder generar estas integralidades. Gracias, Renzo. Seguimos. Otro tema importante es la focalización con perspectiva de género. Esto implica la priorización de las intervenciones, definiendo los espacios, lugares y problemas y cómo llegar, dónde llegar, a qué población apuntar, cuál es el público objetivo, a quienes se quiere llegar. Es la aplicación de programas, proyectos, medidas y recursos de la transversalización de la perspectiva de género para las mujeres de la institución, determinados por sus condiciones especiales de vulnerabilidad, a partir de una delimitación de responsabilidades compartidas. ¿Qué es lo importante para llegar y definir estos grupos? Es importante consultar, preguntar a este grupo de hombres y mujeres la percepción que tienen sobre la inseguridad y la percepción que tienen sobre otros diversos factores que les afectan. Y un ejemplo importante es la percepción de inseguridad que tienen las mujeres y que tienen los hombres. Por supuesto, es totalmente diferente. Si preguntamos a las mujeres cuán inseguras se sienten al caminar por las calles a las 3 de la mañana, solas o acompañadas, seguro que es muy grave. Pero si preguntamos a los varones cuán inseguros se sienten caminar a las 3 de la mañana, solos o acompañados, la proporción va a ser mucho menor. Lamentablemente, la inseguridad la sentimos más y la tenemos más nosotras las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y por esos estereotipos que se manejan. No nos olvidemos que la gran mayoría de la sociedad piensa que las mujeres no deberían de caminar de noche solas. Las mujeres no deberían ir solas a fiestas. Y las mujeres no deberían hacer esto, no deberían hacer el otro. Pues lamentablemente todos estos estereotipos, todas estas construcciones nos afectan más en las opiniones de inseguridad que tenemos. Y eso deberíamos pensar. Tal vez esa percepción de inseguridad es de manera general, no solamente para la policía boliviana, sino que para trazar, para diseñar políticas públicas, se tiene que incidir en estas definiciones, en esa percepción de inseguridad que tienen hombres y mujeres. Los diagnósticos, por supuesto, tienen que ser participativos, es decir, de hombres y de mujeres. Acá también tenemos un cuadrito que está en el texto, cuyo objetivo es de aplicar programas, proyectos, medidas, etcétera, a partir de una delimitación de responsabilidades compartidas entre los actores sociales. También se plantean requisitos y líneas de acción. Entre los requisitos, que se fortalezca la integración de la perspectiva de género en la política interna, y es lo que estamos construyendo nosotros. A partir de los talleres que hemos desarrollado, pues tenemos que pretender a fortalecer esas políticas con perspectiva de género. Pero no nos olvidemos que como mujeres deberíamos participar y debemos participar en el diseño de esa política, porque nos beneficia. ¿Y cuáles serán estas líneas de acción que deberíamos desarrollar? Seguimos con el fortalecimiento de capacidades de las unidades, por supuesto de hombres y de mujeres. Desarrollar sistemas de información sobre violencia, desarrollamos procesos y con indicadores de género para orientar la gestión de las políticas internas. Impulsar programas de formación y de sensibilización en prevención de la violencia, un tema sumamente importante que seguro ustedes lo van a desarrollar ya en la próxima sesión a partir del taller de formadoras que hemos tenido.
¿verdad? Donde les han dado tips, les han dado dinámicas para que ustedes puedan desarrollar. Tenemos que desarrollar programas de integración laboral entre hombres y mujeres en igualdad. Tenemos que, en mis palabras, ¿no? Tenemos que sacarlas de esa comodidad, entre comillas, a nuestras camaradas, que a veces no les gusta tomar acciones, retos, que no les gusta ir más allá. Mientras menos se fijen en ellas, mientras no las tomen en cuenta para nada, son tranquilas y están felices. Pues tenemos que cambiar esa perspectiva, tenemos que cambiar esa idea que tienen las mujeres policías. Yo sé, hay mujeres que destacan, hay mujeres que toman la iniciativa, hay mujeres líderes, hay mujeres que son muy buenas investigadoras, hay mujeres que son muy buenas patrulleras y tienen compromiso con la institución. Pero me atrevo a decir, me animo a decir que una gran mayoría se siente cómoda sin ser tomada en cuenta más allá de lo que se precisa. Por algo nos hemos formado como policías, ¿verdad? Hemos llevado las mismas materias, hemos estado realizando los mismos ejercicios en las facultades, en la academia. Entonces, ¿por qué cuando ya son profesionales, por qué se hacen que se las vea como mujeres problemas, complicadas, como mujeres que no hay que tomarlas en cuenta para nada, como mujeres que no aportan más allá? No son todas, por supuesto, pero conocemos muchos casos de esta realidad para mujeres. Son muchas las líneas de acción que tenemos que desarrollar si queremos que las mujeres en un futuro participen de manera activa en una policía boliviana. Renzo, tal vez acotar algo. ¿Cómo no, coronel? Sí, en realidad lo que usted planteaba está bien contextualizado a la relación de la realidad de la policía, creo yo. Esta línea estratégica, o bueno, esta visión para conformar una línea estratégica que dice focalizarnos con perspectiva de género, tiene que ver mucho con eso de poder nosotros identificar de manera oportuna precisamente esos problemas, ¿no?, que existen de forma interna. Y como usted decía, una de las maneras es precisamente haciendo como un diagnóstico o preguntando en realidad, ¿no?, cuáles son los problemas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema específico del grado de inseguridad que puede haber dentro de la institución, es precisamente en esa sensación, ¿no?, de que usted hace un momento hablaba y decía, a muchas de nuestras camaradas, siendo mujeres, prefieren no decir nada, no decir mucho, y prefieren que las cosas sucedan como está establecido, ¿no? Que es como que lo que se habla de la famosa zona de confort, ¿no?, de que nos mantendremos ahí porque no nos va a afectar mucho. Pero no nos olvidemos que dentro de esta lógica y esta realidad que tenemos dentro de la institución, de esta institución patriarcal, y no solamente la policía, sino de todas las instituciones patriarcales, lo podemos ver en cualquier sector público, creo yo, de cuando los hombres hablan con las mujeres o tratan con mujeres, las tratan de manera diferenciada, incluso tienen un lenguaje más abusivo, son más prepotentes, son un poco más autoritarios. En la mayoría de los casos puede pasar eso, pero cuando hablan entre hombres no es tanto así, ¿no? O tienden a la mujer a interrumpir y hacer muchas otras cosas, pero y esa es la idea, que nosotros podamos de forma interna poder priorizar, como les decíamos, lo que es importante trabajar de lo que es urgente trabajar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tratar de introducir la perspectiva de género y tal vez tratar de universalizarlo dentro de todos los procedimientos y todas las políticas, todas las acciones que vaya a hacer institucionalmente la policía, es precisamente para resolver problemas en específico que tengan que ver con esta diferencia, ¿no? Con esa diferencia de trato, de condiciones, de pensamiento, de esa lógica de construir políticas sin considerar las diferencias que sí existen entre hombres y mujeres y otros espacios, y otro tipo de espacios también, ¿no? Otro tipo de personas también que tienen otro tipo de historia y tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, eso es lo importante de entender, que cuando nosotros hablamos de focalizarnos en el tema de género, de focalizar la perspectiva de género, es en busca precisamente de resolver
y priorizar, ¿no? Cuáles son los asuntos más importantes que tenemos que resolver ya no más dentro de la institución y luego ver qué otros temas son importantes, pero trabajarlos también en un plazo más largo. Por eso es que nosotros tenemos un plan trienal planteado en esto, porque ahí son cosas importantes que podemos trabajarla hasta 3 años, como lo hemos definido en el taller, pero hay cosas urgentes que tenemos que atender y precisamente son para resolver estos problemas, que es focalizar la perspectiva de género. Gracias, licenciado. Si nos referimos a otro tema importante para este proceso, es la inclusión y la participación con perspectiva de género. Lo importante de una política pública o de una política institucional es consolidar el derecho de las mujeres, donde la seguridad sea un derecho de todos, independientemente de las características que se tengan. Si vamos a hablar de los derechos de las mujeres, y vamos a hablar de repente de una organización macro, donde también está incluida la policía boliviana, tenemos que conocer, tenemos que percibir, tenemos que escudriñar un poquito más acerca del cumplimiento, del ejercicio de estos derechos. Las mujeres, como por ser un grupo en situación de vulnerabilidad, tenemos ciertas características que nos hacen de repente más vulnerables. Y esto se denomina la interseccional o la interseccionalidad, donde se suman los factores o las condiciones de discriminación. Esta suma puede ser, primero, que es mujer. Por ser mujer, la discrimina. Por ser mujer, es vulnerable. Segundo, si esa mujer es de origen campesino, de origen indígena, siente mayor discriminación. Tercero, si esa mujer campesina es analfabeta, se suman las condiciones de discriminación. Y de paso, si esa mujer es una persona con discapacidad, pues tiene muchos factores que la hacen mayormente vulnerable en esta sociedad, mayormente vulnerable para perjudicar o para no poder acceder, para no cumplir, para no tener el libre ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, todo aquello tenemos que tomar en cuenta. Y si en la policía boliviana queremos diseñar, queremos elaborar políticas institucionales, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. No nos olvidemos que estamos hablando de un proceso de transversalización con perspectiva de género y tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. Todas las personas somos diferentes y tenemos que tomarlas y verlas como personas individuales. Seguimos con los cuadritos que están en el texto, cuyo objetivo es el de fomentar el derecho de todas las personas a participar en la construcción de una entidad segura, donde la tranquilidad, la paz y el desarrollo profesional de las mujeres integrantes sean bienes y valores que la institución debe garantizar, con la participación activa de los miembros en lo individual para generar cohesión interna. Y los requisitos de transversalización de género tienen que impulsar la participación de las mujeres en el ciclo de gestión de esos programas, de esas políticas institucionales. ¿Y cuáles serán estas líneas de acción? Promover la suscripción de acuerdos, de pactos, impulsar la participación, por supuesto, de mujeres, elaborar esos presupuestos participativos, combatir los estereotipos de género, fomentar la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy segura que ustedes ya han leído en el texto. Licenciado Renzo, si es que quiere acotar algo. Claro, mire,
Sí, esta parece la parte un poco más complicada en realidad, ¿no? Porque cuando hablamos precisamente de esto de incluir y que todo el mundo se haga parte de este propósito de introducir o de trabajar bajo perspectiva de género, es como que de pronto, ¿y cómo logramos este gran propósito, no? ¿Cómo logramos involucrar a todos, no? O sea, ¿cómo hacemos que todos crean en este tema y que este es el camino? Pero como les decía, no parece tan complicado al final, porque ya de hecho este movimiento, este propósito ya está establecido y es lo que se está trabajando. Si bien tenemos ahora, por ejemplo, la unidad, es porque ha habido este propósito, esta iniciativa, sea desde parte del Comando General o también desde el mismo gobierno, del Ministerio de Gobierno o como política de Estado. Entonces, ese propósito ya está establecido, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se plantea una línea estratégica bajo esta mirada, precisamente por eso en busca de eso, ¿no? De que tiene que ser una mirada muy inclusiva. Precisamente estamos hablando, cuando hablamos de perspectiva de género, es de precisamente incluir esas diferencias a las personas que son tal vez distintas, personas que merecen un trato distinto y sean parte, ¿no? De una sola misma institución. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. O sea, pareciera que es algo complicado, pareciera que es un tema, pucha, muy altruista, pero de hecho, como les digo, ya son los primeros pasos que estamos dando nosotros, porque este tipo de figuras ya están establecidas hasta en el marco normativo, ¿no? Entonces, como decía, no va a ser tan complicado contar con ese marco institucional atrás, como ministerio o el comando. El detalle es cómo nosotros ahora llegamos de una manera oportuna, digamos, con información real a los camaradas que están trabajando en las diferentes unidades para que puedan también entender que este proceso es también beneficioso y es un proceso que sí va a ayudar al final y va a tener buenos resultados, ¿no? Entonces va más o menos a ese nivel, ¿no? Es como que las partes que podríamos interesar y podría ser más difícil llegar, que tiene que ver con temas de Estado, autoridades de Estado, los ministros y comandantes, ya está prácticamente definido y ya están en el camino de podernos ayudar a poder generar este espacio. Así que eso es algo importante, ¿no? De que saber también, si bien sabemos cómo focalizar y resolver problemas, tenemos que saber que hay espacios ya ganados a los cuales tal vez no deberíamos poner tanta energía como a otros espacios que todavía sí tenemos que llegar con fuerza y con información. Gracias, licenciado. Un tema sumamente importante es la ética con perspectiva de género. ¿Y a qué nos referimos con la ética con perspectiva de género? Es la promoción de comportamientos respecto a los derechos humanos inclusivos y no discriminatorios. Eso es lo más importante de esta definición. Debe existir una coherencia básica entre los comportamientos internos y las instituciones y lo que se muestra al público en general desde el enfoque de una seguridad integral y preventiva en el marco de una concepción democrática de las instituciones de seguridad. Implica un compromiso activo con la ética, la inclusividad, la tolerancia y el respeto de la diferencia. De nada sirve que nosotros, digamos, que respetamos los derechos humanos, que respetamos a las personas, que protegemos a las personas. Y es que en la realidad y en nuestras intervenciones no hacemos lo mismo. Y es que en el día a día de nuestra permanencia en las oficinas o en el ejercicio de nuestras funciones, no respetamos los derechos humanos. Estamos empleando estereotipos, prejuicios. Eso no es parte de la ética. Y nosotras nos estamos capacitando en talleres diferentes y queremos trabajar sobre la incorporación de la perspectiva de género en la policía boliviana. Si en las clases decimos, sí, yo respeto, sí, yo quiero hacer esto y quiero hacer el otro, pero en la realidad ustedes son los primeros en cuestionar a sus mismas camaradas, en hablar mal de sus mismas camaradas, en hacer
comentarios sexistas, el nacer de sus camaradas, hombres, se sientan en confianza con ustedes de denigrar, de discriminar a sus camaradas mujeres, no estamos viendo eso. ¿Y cuál será esto el objetivo de este proceso de la ética con perspectiva de género? Es el de incorporar procedimientos y herramientas pertinentes en la planeación, ejecución y seguimiento y la evaluación de las estrategias y las acciones institucionales. A efecto de garantizar una buena inclusión de la perspectiva de género, incluir el respeto, la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, por supuesto. ¿Y cuáles serán estos requisitos de la transversalización? Fomentar una cultura de legalidad y de derechos humanos, coherente con el principio de igualdad de género y no discriminación. Incluir en mayor medida el análisis del impacto de género y desigualdades internas como evidencia para fundamentar y orientar las políticas y acciones de manera eficaz. ¿Cuáles serán esas líneas de acción que debemos seguir para consolidar esta ética con perspectiva de género? Difundir y formar sobre el marco internacional y regional de los derechos humanos de las mujeres. Estamos hablando de la CEDAW y del INDUPARA. Tenemos que establecer mecanismos de control disciplinario. Tenemos que llevar a cabo evaluaciones de impacto de género y desigualdad de políticas y proyectos institucionales. Ustedes han leído el texto de la organización. La participación de las mujeres en esta transversalización es sumamente importante. El incluir, el consolidar alianzas estratégicas, otro factor importante, que nos va a ayudar a consolidarnos no solamente como unidades de género, sino nos va a ayudar a consolidarnos y empoderarnos como mujeres. Pero se necesita la participación también de los varones mucho, porque la cuestión de género, el hablar de género no solamente involucra mujeres, también tiene que involucrar varones. Y si vamos a hablar de ética, es sumamente importante que ustedes se pongan a pensar en esto. ¿Y cuáles son los requisitos y cuáles son las líneas de acción? Es todo un proceso y esto simplemente son pautas que ustedes tienen que tomar en cuenta para consolidar esa transversalización de la perspectiva de género en cualquier organización, pero nos estamos refiriendo ahora a la policía boliviana. Resto, si tiene algún comentario al respecto, por favor. Sí, mire, este también es uno de los temas que tal vez no se le presta mucha atención, porque como que se supone, ¿no?, que son cosas más personales hasta cierto punto. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, cuando hemos hablado un poco hace un momento de que para poder plantear una línea estratégica tenemos que focalizarnos, entonces en ese sentido es interesante también reconocer los problemas, y parte de esos problemas es mucho de la cultura interna que tiene la institución. Me refiero, por ejemplo, a esto, lo que se menciona muchas veces, nos lo han debido, no sé si han escuchado el término, se habla del micromachismo, ¿no? Son actitudes, son comportamientos que en muchos casos tienen hombres y mujeres, no solamente exclusivo de varones, pero que son precisamente aquellos comportamientos y actitudes que reafirman, que retroalimentan una postura patriarcal, una postura machista, ¿no? Y cuando hablamos de que nosotros tenemos que seguir este proceso con ética, más o menos es eso, ¿no? De que nosotros tenemos que ser coherentes con el hecho de qué es lo que estamos trabajando. Eso significa ser coherentes en el sentido de que actuamos en consecuencia a lo que nosotros pensamos y estamos expresando en ese momento. A eso se refiere también estos requisitos de transversalización de género, que tienen que ver precisamente en el hecho de que si nosotros pretendemos plantear políticas, pues estas políticas sean
precisamente en un marco de la legalidad, buscando los mejores procedimientos, las herramientas adecuadas para poderlo implementar, ¿no? Y tal vez no tanto así como esa lógica de que sí, vamos, hagámoslo, pero ponemos algo no bien pensado, no bien trabajado, no trabajado a conciencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, es muy importante tratar que también parte del trabajo que se tiene que partir desde la unidad, pero también a partir de esta coordinación que tenemos con estas instancias verticales y la coordinación que tenemos con otras instancias de manera horizontal, asumir ese propósito y ser coherente con lo que estamos buscando, ¿no? Que es algo muy, muy importante. Muchas de las políticas que se tienden a implementar, pues, yo pongo como ejemplo específico estas políticas en contra de la violencia, en específico de mujeres, niños y niñas también, el hecho de que tenemos normativa, protocolos, tal vez bien pensados, bien trabajados, pero por algún modo no se cumplen de manera cabal y no se le da la atención que merece porque falta de este tipo de comportamiento, este tipo de coherencia y compromiso específico a resolver el tema, el problema, ¿no? Entonces, este tal vez es uno de los temas tal vez un poco más complicados de trabajar, pero hay medios, ¿no? Como también pueden ver en lo que estaba explicando la coronel, estas líneas de acción que se plantean no son difíciles de lograr, por ejemplo, ¿no? Como difundir el tema de los derechos humanos, cuál es el propósito, el hecho de poder utilizar temas específicos o medios específicos como las redes u otros medios de comunicación para poder llegar, nos pueden ayudar a poner en evidencia ciertos comportamientos, estos micromachismos que les mencionaba, que no son coherentes con lo que el trabajo que estamos buscando que se logre. Muchas veces, como en el mismo caso de la violencia que les mencionaba, se normaliza la violencia y en este caso también se normaliza, es algo como normal, ciertos tratos o actitudes que se tiene ante las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y por eso hay que hacer como que caer en cuenta, mostrar esto, buscar los medios para poder poner en evidencia esta violencia estructural, esta violencia tal vez mediática, comunicacional que se tiene a veces para poder entender, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo y que nosotros no podemos socapar, ¿no? Entonces, este proceso es un poco complicado. Parece que, como les decía, que aterriza un poco más en un tema más de personal, de que uno decide cómo actuar, cuál es el comportamiento que va a tener ante una situación o en un hecho o ante una persona, cuál es la actitud que yo voy a tener ante este tema de implementar la perspectiva de género. Los varones van a tener una buena actitud a eso, van a tener una mala actitud. ¿De qué depende que ellos tengan una buena actitud? ¿De qué depende de que ellos sean coherentes entre lo que ellos están planteando o lo que te están diciendo y lo que hacen al final, ¿no? Entonces, son detalles tal vez que no los pensamos muy bien, que no los ponemos en consideración a veces en una mesa de trabajo en específico para elaborar una línea estratégica o acciones específicas o un POA, por ejemplo, un programa operativo, pero de todas maneras son aspectos que sí tenemos que considerar porque inciden de manera a veces determinante si una actividad o este plan o esta línea va a tener un impacto y va a funcionar de manera coherente. Por eso, o sea, no tiene mucho sentido elaborar un plan, tener una estrategia, incluso tener hasta presupuesto, tener a gente trabajando, tener las oficinas que necesitamos, si de pronto la institución no muestra ese cambio de actitud específicamente ante este tema de la diversidad, ante el tema de poder reconocer nuestras diferencias y respetar las diferencias y tratarlas como se merecen, ¿no? Entonces, ese es un detalle que también se puede trabajar a largo plazo, pero sin duda es un tema muy importante, que es esencial, porque valga los casos que hemos visto muchas veces, ¿no? Personas que obviamente desdeñamos la violencia, pero de pronto terminamos siendo personas muy violentas en otros ámbitos, ¿no? Y de otros modos o con otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, ese es el tema muy importante también que hay que considerar para el momento en que cómo planteamos las acciones que vamos a llevar más adelante. Gracias, Renzo. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario o quiere reforzar
todo lo que se ha hablado hoy en la noche, pues el micrófono está abierto para que lo puedan hacer. A mí personalmente, coronel, lo que me gustaría es ver si la gente que ha participado con nosotros en el taller considera que estos aspectos que estamos compartiendo hoy específicamente bajo estas ideas o bajo estas propuestas de qué aspectos considerar el momento de que nosotros hablamos de plantear una línea estratégica, si consideran que estos aspectos han sido, si los hemos tocado y se han trabajado en el taller. ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez alguien pudiera compartir con nosotros esa idea de que si es que se ha logrado o no se ha logrado, en qué momento lo hemos hecho, o tal vez nos ha faltado, no sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, sigue, por favor. Hola, ¿sí nos escuchas? ¿Alguien ha pedido la palabra, creo? Creo que hoy día no están inspiradas. Parece que no, coronel. Parece que no. Bueno, yo considero de todas maneras que sí, estos aspectos de alguna u otra manera sí se han podido trabajar, no tal vez en la profundidad que hubiéramos querido por el tema de organización y tiempo también que teníamos, pero de todas maneras los lineamientos se han trabajado precisamente tratando de comprender y de incluir todos estos aspectos, estas variables que hemos mencionado y hemos visto ahora, ¿no? Entonces, esperamos precisamente que cuando nosotros tengamos la oportunidad de poderles presentar a ustedes este trabajo sistematizado, que lo vamos a trabajar precisamente en esta semana, y ya puedan precisamente darse cuenta y aterrizar bajo todos estos aspectos que se tienen que considerar. O sea, hacer una planificación de este tipo no es tan fácil como decir vamos a hacer una actividad u otra actividad, sino tiene que estar bien claro el propósito, tiene que estar claro bien los lineamientos a seguir, tiene que respetar este marco normativo específico, incluso también tratándose de adaptar a la posibilidad de recursos con los que vamos a tener y ver cómo lograr actuar ante esa situación, ¿no? Pero de todas maneras el trabajo sí ha sido productivo, hemos estado revisando en la unidad todo el material que hemos recogido de las mesas de trabajo y es amplio y creo que va a ser algo que va a cumplir precisamente con estas expectativas y con estos criterios que hemos mencionado. Sí, es verdad, Renzo. Creo que el taller ha sido sumamente productivo la pasada semana, ¿verdad? Porque se han trabajado en todo lo que hemos desarrollado hoy día y todo lo que se ha leído, todos los textos que hemos tenido para este módulo, para el número 6. Implícitamente hemos trabajado en hacer diagnósticos, hemos trabajado en las soluciones, hemos trabajado en las líneas de acción. Entonces creo que vamos a tener un muy buen resultado que vamos a hacer conocer, por supuesto, al señor comandante, ¿no? Claro, estoy seguro que el trabajo va a ser bueno, va a ser una propuesta, como le digo, bien trabajada. También uno de los instrumentos importantes es tener eso, ¿no? Una propuesta bien trabajada, un plan bien desarrollado, como para que precisamente esta coordinación, tanto vertical como horizontal, sea bien aceptada, considerando de que hay algo específico, una meta clara y objetivos claros de lo que se pretende lograr, ¿no? Porque si de pronto, o sea, muchas veces pasa eso, ¿no? Que uno hace planificación un poco muy sesgada o muy apurada, o de pronto no considera todos estos aspectos que estamos planteando, entonces queda poco flojo, ¿no? Queda floja la planificación, entonces el impacto obviamente es mínimo, no es muy importante. Y en actitudes, bueno, en acciones como esta en general, no, pues el impacto y el resultado que se tiene que lograr tiene que ser muy alto y porque es muy importante, porque si no entramos bien y haciendo un buen trabajo desde el principio, entonces la misma unidad se desacredita y el propósito se desacredita. Entonces es algo que tiene que estar bien pensado, ¿no? Y ahí entra todos estos aspectos que él mencionaba, ¿no? De que tiene que haber esta coherencia entre lo que nosotros hacemos y lo que decimos, ¿no? Desde un principio toda la gente de la unidad tiene que mostrarse totalmente comprometida con el tema, totalmente seguros de que el camino que se va a seguir
si bien puede presentar algunas dificultades, es un camino que no se puede abandonar. Sí, tiene toda la razón, Renzo. A ver, creo que no hay comentarios, sugerencias, participación. Creo que está todo claro. Bueno, espero que así sea. Me alegra de todas maneras saber que la gente está en la sala, que ha escuchado y que ha estado presente compartiendo esta información. Y de todas maneras, sí estamos también sobre el límite de tiempo de la sesión. Así que simplemente me tocaría agradecerle, coronel, también por habernos apoyado en el desarrollo de este módulo, que justo ha sido importante para poder comprender, nuevamente lo menciono, el propósito de poder definir y dar el tiempo necesario a este tema de los lineamientos, los cuales vamos a seguir ya desde la siguiente gestión como unidad de género, ¿no? Y también invitarles a los demás, decirles, bueno, no se olviden de trabajar precisamente este último módulo que se trabaja esta semana, desde esta fecha, desde el 13 hasta el 19, que es una guía muy básica, ¿no? La guía prácticamente, ustedes revisan los contenidos, se van a dar cuenta que es una guía de todo, prácticamente de todo el taller que hemos realizado, ¿no? Explica con mucha más claridad por qué hemos hecho el diagnóstico y cómo hemos hecho el tema de conocer los problemas y de conocer un poco el tema de cuáles son las entidades que nos pueden apoyar y todo eso, ¿no? Entonces, revísenlo también, eso va a ser importante para poder entender precisamente el momento en que se presente el siguiente lunes este plan estratégico ya final, por así decirlo, entonces puedan entender más o menos cuál es el proceso que ha seguido y si obviamente este plan, esta planificación presentada responde y respeta todos estos criterios necesarios para poder precisamente estructurar una propuesta seria, una propuesta que sea ejecutable más que todo y que también nos permita precisamente generar esos impactos importantes que mencionaba. Entonces, con eso igual cierro entonces la jornada de hoy, la sesión en línea de hoy. Un saludo cordial a todas y todos y nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Gracias, Renzo. Gracias por la participación a todas y a todos. Descanse, Renzo. Buenas noches. Buenas noches, igual, coronel. Buenas noches a todos. Buenas noches.